La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Mateo capítulo 13, por favor. Vamos a quizás compartir este tema. Es un estímulo a cuidar, a amar nuestro llamamiento del Señor. Es un estímulo a valorizar. Digo esto del principio para que no le demos otro sentido al tema. El tema tiene varios perfiles, pero me interesa que valoremos realmente nuestra salvación, nuestro llamado de Dios a formar parte del cuerpo de Cristo. Es algo tan especial, tan exclusivo, tan de Dios, en donde ni tú ni yo hemos hecho nada para alcanzar de esa gracia y esa misericordia de Dios, sino es, como dice, el puro afecto de su misericordia que nos alcanza, hermano. Entonces ojalá este tema estimule a que cuidemos y valoremos esta vida que estamos desarrollando, que estamos viviendo por medio del amor de Dios. Capítulo 13, verso 1 al 9 dice de la siguiente manera. Leemos: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esa casa de donde salió era donde él estaba compartiendo, y estaba llena la casa, y llegó su madre y sus hermanos a buscarle. Esa es la casa a la que se refiere, viendo el contexto de ese texto. Entonces él salió de esa casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oramos. Padre que estás en el cielo, agradecemos esta oportunidad de predicar tu palabra. Agradecemos este momento que nos permites en comunión traerte nuestra alabanza, nuestra adoración, y tener este momento tan especial que hace reposar nuestra alma en tu presencia. Gracias, Señor, por cada persona, familia que se encuentra en este lugar con la intención de acercarse a ti, de escuchar tu palabra y de alimentar su vida espiritual. Gracias, mi Dios, por escuchar también las oraciones, por las necesidades que tú atiendes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje
por lo general lo tomamos para hablar acerca del sembrador. Pero vamos a tomar un tiempo y vamos a tomar esa palabra que encontramos donde dice que el Señor les habló muchas cosas por parábolas. Y vamos a entrar a ver por qué realmente Él hablaba por parábolas a la gente. De alguna manera, parábola significa la puesta de una cosa al lado de otra. Por eso es una palabra bastante similar a paralelo. Algo que hay paralelo es algo que está a la par de otro. Entonces, un parábola lo que quiere decir es poner lo explicado en otro con el fin, esto es muy importante, con el propósito de compararlos, las dos cosas, de compararlos. Y comparar, obviamente, dice, es poner atención en la relación que existe entre ambos. Entonces, sí es interesante que cuando el Señor hablaba por parábolas, tendríamos que entender a qué se estaba refiriendo. O sea, cuando Él habla aquí del sembrador, de la semilla, de la tierra, del fruto, no es precisamente eso lo que Él quiere que nosotros asimilemos, sino es lo que está a la par. Lo que Él quiere que nosotros podamos asimilar, obviamente, es algo espiritual, lo que Él quiere que nosotros podamos comprender. Jesucristo se comunicó a las multitudes con parábolas en relación al reino de Dios. Por lo general, sus parábolas estaban dirigidas para hablar acerca del reino de Dios, acerca de ese lugar precioso a donde el Padre nos está esperando, a la cual el mensaje de Jesús viene a invitarnos a que nosotros podamos participar, llegar y estar en el reino de los cielos. El mensaje del Señor no se limita únicamente a que seamos sabios en nuestra conducta en la tierra, que seamos sabios en nuestro trabajo, en nuestras habilidades para alcanzar beneficios terrenales y tener tal vez una vida bastante cómoda. No se limita solo a eso. Específicamente el Señor decía, cuando empezó su ministerio, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y cuando habla del reino de Dios, obviamente está hablando de algo que vamos a alcanzar al final de nuestra carrera. Por lo tanto, Jesús nos enseña por medio de esta actitud de estar hablándole a las multitudes por parábolas, de que cuando Él presentaba su exposición ante tal multitud, pues terminaba diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. De alguna manera, las multitudes las podríamos dividir en dos tipos de oyentes: los que tienen oídos para oír las cosas comunes y los que tienen oídos para asimilar lo que el Señor realmente quiere decir. Cosa que hoy en día nosotros podemos experimentar por medio de esa gracia y de esa bendición de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y mora en nosotros. En aquel tiempo, en el momento en que Cristo exponía por medio de parábolas, le era necesario al Señor acercarse a los que Él determinaba, a los que Él
tenía muy en cuenta para explicarles las parábolas. Porque así como toda la gente no entendía exactamente lo que Jesús quería decir en la parábola que explicaba, tampoco los discípulos lo entendían. No había todavía, como decía el Señor, el Espíritu Santo no había venido todavía. Entonces eran hombres comunes y normales. Lo único que estaban obedeciendo a un llamado que el Señor les había hecho. Cuando llama a Pedro, cuando llama a Andrés, cuando llama a Juan, cuando llama a Jacob, cuando llama a los demás discípulos, obviamente llamó hombres, llamó personas comunes y normales. Entonces el Señor se encontraba con la necesidad de que cuando exponía la parábola, cuando exponía la palabra, tenía que acercarse a sus discípulos y explicarles lo que él realmente quería decir, que es lo que aquí podemos nosotros entender en este pasaje. En el verso número específicamente 9 del capítulo 13 que leímos, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que entendemos por esto naturalmente es que ni los discípulos entendieron. Obviamente necesitaban que el Espíritu del Señor les pudiera explicar, porque dice el verso número 10, si continuamos, dice el verso número 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Esta es una pregunta un poco cauciosa, porque ellos deberían de haber dicho: ¿por qué hablas en parábolas si nosotros tampoco entendemos? Pero los discípulos, como haciéndose los líderes, ¿va? Como, no, si nosotros andamos con Jesús, nosotros sí le entendemos. No habían entendido tampoco. Pero le dicen al Señor: ¿por qué les hablas en parábolas? Ellos tampoco habían entendido. Pero era una pregunta muy lógica, era una pregunta que de alguna manera era necesaria que se respondiera de parte del Señor. Y el Señor les responde y les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Fíjese que volvemos a enfocarnos en el reino, en las cosas eternas, en las cosas que vamos a alcanzar al final de nuestro peregrinaje, de nuestra vida espiritual. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y aquí es donde entramos a una situación que ha sido de bastante cuestionamiento, en el sentido de que Dios en su soberanía determina todas las cosas. Dios en su soberanía dispuso crear los cielos, la tierra y todo lo que ellos hay, de la forma y de la especie que Él le plujo, Él quiso. Y asimismo, cuando formó al hombre, Él tenía propósitos propios, personales, que involucró dentro de esa misma creación del hombre. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, disfrutando de esa presencia de Dios, disfrutando de ese lugar exclusivo, afuera de ese paraíso estaba la creación también humana, trabajando, esforzándose, sufriendo percances, situaciones adversas que el mundo mismo traía. Pero Adán y Eva estaban muy cómodos en el paraíso. ¿Y quién podía decir, bueno, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué así? ¿Por qué esa injusticia? No.
No es injusticia. Es parte de la soberanía, es parte de la esencia de Dios creador, único. ¿Qué se diría? Con toda esa autoridad que Él tiene de hacer como Él quiere. A mí me llama la atención cuando dice aquí el Señor respondiendo a los discípulos: a ustedes les es dado conocer los misterios, pero los demás no. Y todos estaban oyendo y todos acudían a oír. Óigame, todos acudían a oír. Porque cuando Jesús se subió a la barquita para empezar a explicar, todos se quedaron parados en la playa. De alguna manera podemos decir interesados en escuchar. Y todos escucharon. Pero ¿cómo es posible que esa palabra que da vida pudiera hacer efecto solamente en unos y no en otros? Si todos estaban interesados en escuchar. Aquí estamos entrándonos ya a un terreno bastante delicado. Como digo, que a veces hay mucho cuestionamiento, hay mucho criterio encontrado. Cuando vemos esas decisiones de Dios con su creación. Obviamente, como son decisiones diferentes, entonces hay discusión, hay desacuerdo. Porque Dios en su soberanía dispone que esto sea cuadrado y esto sea redondo, que esto sea alto y esto sea bajito, que esto sea negro y esto sea blanco, o sea, Dios lo dispone. Entonces, como no lo hace todo igual, entonces hay discusión. Entonces hay pleito. Entonces no hay conformidad generalizada. Porque Dios no lo hace así. Dios dispone como Él quiere y por lo general las disposiciones de Dios tienen esa característica. Que hace una cosa de una forma y otra de otra forma. Así lo hace Él. Y yo sí creo de que eso es lo que provoca de alguna manera esa discusión y ese problema, que realmente esa respuesta del Señor es muy clara. El conocer y entrar al reino de Dios no es para todos. No es para todos. Por eso yo no comparto esos rótulos de ¿qué se dice? De anuncios cristianos populistas, que dice Guatemala para Cristo, alcancemos a Guatemala para Cristo. No. Pero ni todo Israel va a ser salvo. La misma Escritura nos enseña que no todo Israel va a ser salvo. ¿Cómo vamos a salvar a todo Guatemala? Claro, no me vea con ojos de que soy indolente o que soy ingrato y que hago acepción de personas. No lo estoy haciendo yo. Aquí la Escritura nos enseña claramente que las determinaciones son de Dios y que haya determinado hablarte a ti, llamarte a ti, salvarte a ti, atraerte a ti. Es una bendición, hermano. Es una bendición. Es para estar agradecidos. Es para decirle: Señor, verdaderamente me escogiste, me encontraste, me tomaste de las multitudes. Me tomaste de las multitudes. El versículo 11 dice claramente: porque a vosotros es dado, a ellos nos es dado. Entonces, esta verdad es muy difícil muchas veces de asimilar para la mayoría, pues se debe de empezar
por aceptar que Dios es soberano con sus determinaciones, con su creación. Sucede mucho en los hogares. Hay mucho celo entre los hijos hacia los padres. En mi casa, con mi padre, con mi madre, sucedió eso. Sucedió. Mi padre tenía sus favoritismos, mi madre tenía sus favoritismos. Mi padre era más entregado, más cuidadoso hacia uno de los hijos de 5 que éramos. Y al final se manifestó. Le dio más herencia a uno que a los demás. No nos podíamos poner molestos ni enojados. Él trabajó, él se esforzó, él compró su terreno y él lo repartió como él quiso. Pero a veces ese entendimiento no se logra alcanzar. A veces esa conformidad no se logra alcanzar. Porque había un hermano entre todos que siempre señaló eso. Es que a mi hermano fulano le dio más. Es que a mi hermano fulano incluso mi padre tuvo la oportunidad de ir a los Estados Unidos en los años 50 a traer un subús aquí a Houston, o allá a Houston, aquí es Villanueva, allá a Houston. No estamos en Houston, ¿verdad? Allá. Fue en el año 53, yo apenas tenía mi añito, pero mis hermanos estaban como de 12, de 8 por ahí, y fue un lío que mi papá le trajo una chumpa de esas enguatadas como con algo especial solo a uno de sus hijos. ¡Ja! Ese fue un lío todo el tiempo. Hasta los hermanos creo que querían quemarle la chumpa al hermano, desaparecérsela. No, y no voy a creer que eso es cosa del otro mundo. No, es también de la Biblia. Y si no, preguntémosle a José. Veamos el pasaje de José. No abra la Biblia, solo comentémoslo un poquito. ¿Por qué lo envidiaban sus hermanos? ¿Por qué lo envidiaban sus hermanos? Porque era un hijo a quien los padres querían. Lo consentían, tal vez. No le consentían cosas malas, porque eso tampoco es conveniente. Pero sí lo tenían en estima. Y los demás hermanos, tremenda molestia. Por eso lo querían matar, por eso lo querían vender, por eso lo vendieron, por eso se deshicieron de él, porque les producía molestia, les producía enojo. Qué triste, hermano. Qué triste, de veras. Yo me recuerdo cuando recién empezamos esta obra, a los 5 años probablemente por ahí, sin mal no recuerdo, tuve un conato de división en la iglesia. Éramos como unos 60, 70 y se me fueron como 20, 25 por ahí. Yo me sentí un poquito incómodo. Yo empezaba en la obra, yo quise renunciar, yo quise colgar los botines, pero en una entrevista que tuve con el doctor Ríos Paredes, el doctor me dijo estas palabras: no te preocupes, haz tu propio evangelismo, me dijo, y sigue adelante. No pongas tus ojos en las ovejas de otros. No pongas tu mirada en los miembros de otras iglesias. Haz tu evangelismo, trabaja tu evangelismo y échale para adelante. Palabras muy sabias, palabras muy prudentes, que a veces son aplicables también en la familia. Hay que decirle a los hijos: supérense, trabajen,
hagan su propio evangelismo, hagan sus propias, ¿qué? Propiedades, trabajen. No esperen solamente de que papá o mamá les deje. Esfuércense, estudien, prepárense. Si papá y mamá les dejan un par de fincas por ahí, pues enhorabuena, ¿verdad? ¿Por qué no las vamos a recibir? Pero usted como hijo responsable, como un hijo prudente, como una persona sabia, se preparó, se esforzó. ¿Sabe que cuando los hijos no se preparan porque están muy confiados en que papá tiene, en que papá me va a dejar, en que lo de papá es mío, ¿verdad? Porque así le dicen a uno. Y uno dice, bueno, vos lo compraste pues. Pero bueno, sigamos adelante. Como papá tiene, no se preparan. Yo he visto, la mayoría de casos fracasan los hijos. Terminan haciendo nada las herencias. No fracasan porque no tengan. No, el papá les deja. El papá les da su tienda, les da. A mí me pasó, a mí me heredaron la tienda mis padres, pero como andaba todo cruzado, a los pocos meses ya me la había acabado. A los pocos meses se me acabó. Resulté vendiendo un pick-up viejo que papá tenía ahí para irme a los Estados Unidos, que ya no tenía nada. Sí, si no nos preparamos, si no somos responsables, aunque nos dejen herencia, la perdemos. Ya parece un seminario familiar, ¿verdad? Pero vamos a entrarle ya al tema, hermano, perdón. Pero es que las cosas se van dando, ¿verdad? Pero sí, jóvenes, jovencitas, luchen. Ustedes tienen el Espíritu de Dios, tienen sabiduría, son capaces de salir adelante. No se apropien de lo de papá o lo de mamá antes de tiempo. Es que la casa de mi papá es mía. ¿A quién dice? Y a veces el papá se la cree y resulta dándole hasta las escrituras, hermano. Va pues mi hijo, va pues mi hija, decís que es tuya, ¿verdad? Aquí está. De ahí se casa la mija y el fulano saca al papá de la casa. Se queda el papá sin casa. Va a vivir a la calle por haberle creído al hijo de que de veras, o a la hija que de veras era de ella o de él. No hay que creerles, hermano. No hay que creerles. Cuando uno ya les da, bueno, este carrito viejito que me sirvió tanto, ahí te lo heredo, ¿viste? Esta bicicleta, ahí te la heredo, ¿viste? Este terrenito, ahí te lo heredo de una vez, ahí tu nombre. Entonces que digan, es mío. Pues mientras esté bajo nuestra autoridad, amén. Lo veo un poquito raro, sí, me salí del tema. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Me salí del tema, tiene razón. No sé por qué me salí del tema, pero necesitamos oír estas cosas. ¿O no? Sí, es interesante. Es interesante. Romanos 8. Corramos. Romanos 8. O Romanos 9, saltemos de una vez, ya no me va a dar tiempo por estar hablando ahí de la familia. Romanos 9, verso 10 en adelante, leamos para no tomar mucho tiempo. Dice: cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esa palabra es interesantísima, hermano. Sino por el que llama.
Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué? ¿Por qué pues entonces inculpa? ¿Por qué acaso hay alguien que haya resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pues podrá el vaso de barro decir al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Qué interesante este pasaje. Solamente es para adjuntarlo a que por qué hablaba el Señor por parábolas. Porque el Señor sabía que unos habrían de entender y otros no. Porque el Señor sabía que esa palabra iba a edificar a unos y a otros no. Cosa que había determinado el Señor en su trono de gracia, de amor, de misericordia. Dios determina todas las cosas. Él determina quién va a estar de este lado, quién va a estar de este otro lado, quién va a estar primero, quién va a estar segundo, quién va a recibir, quién no va a recibir, quién va a ser útil, quién no va a ser útil. Todas esas determinaciones son de Dios. Y es tan importante reconocer cuando usted y yo nos sorprendemos de tal misericordia hacia nuestra vida, de que hayamos podido alcanzar a conocer a ese Dios, a ese verdadero Dios, poderoso, soberano, grande, a quienes la mayoría no conocen, a quienes la mayoría ignoran, a quienes la mayoría buscan, pero no le hallan, oyen, pero no le entienden. Qué interesante entonces, conforme a este pasaje, solo estoy leyéndolos y dejando una pequeña explicación. Dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de esa misericordia de Dios. ¿Podríamos esta mañana nosotros reconocer que fuimos llamados a misericordia de parte de Dios, hermano? ¿Podríamos decirle al Señor: Señor, hoy reconozco que ese llamado que tú me hiciste fue por tu misericordia? Así como estos dos que estaban en el vientre de su madre, Dios les determinó qué habrían de ser, cómo deberían de comportarse. La Escritura nos dice a nosotros en Efesios capítulo 1, avancemos un poquito, algo importantísimo también. Efesios capítulo 1, donde vemos esa gracia y esa misericordia de Dios. Dice el verso número 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué precioso es reconocer que la voluntad de Dios se impone ante las cosas creadas. Qué precioso es saber que Dios determina y se cumple. Por eso nuestro primer canto que hoy entonamos esta mañana fue decirle que Él es fiel, que Él es fiel y verdadero, no falla. Por eso decíamos en la mañana, si tú tienes una promesa de Dios, si tú has sentido en tu espíritu que Dios tiene propósitos preciosos para tu vida, solo espera y confía que Él lo va a hacer. Hoy la escuela dominical nos enseñaba acerca de Isaac, un niño que nace en la vejez de sus padres, que tuvieron que esperar mucho tiempo para que eso se cumpliera. Pero se cumplió. Se cumplió. El Señor le dice: en este hijo vas tú a tener una generación grande, una población grande. Y de ahí oye la voz Abraham que le dice: entrégame tu hijo en sacrificio. Y todavía el hijo no había tenido esposa ni hijos. Abraham no tenía ni nietos. Y quizás por un momento ha de haber pensado Abraham: bueno, y entonces, ¿dónde queda la promesa de Dios que hoy iba a ser abuelo de grandes multitudes? Entonces, ¿voy a ser abuelo o no voy a ser? Pero me gustó lo que nuestro hermano decía. Abraham le creyó a Dios. Aunque Abraham le pidió al hijo, acto número 1, le pidieron al hijo. Acto número 2, él estuvo dispuesto a entregarlo. Acto número 3, él dijo: no me lo va a quitar. No me lo va a quitar. Llegó hasta el último momento, lo puso en el sacrificio: no me lo va a quitar. Tomó el pedernal: no me lo va a quitar. Levantó la mano: no me lo va a quitar. Y en el último momento oyó una voz que le dijo al Señor: no lo mates. Él es fiel. Él es fiel. Él no falla. Él no falla. Él no falla. Solo es de darle su tiempo. Solo de decirle: sí, Señor, tengo la esperanza viva en ti. Tengo confianza que así va a ser. Aunque el tiempo pase, aunque los años pasen, aunque nuestra juventud termine, aunque lleguemos al tiempo de anciano, no importa. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir, hermano. Porque Él determina. Él no termina por las circunstancias. Él no determina por lo que ve. Él determina en su corazón. Y lo determina antes que nacieran estos dos. Él ya había determinado quién era primero y quién era segundo, antes que nacieran. Por eso dijo el profeta que el Señor lo había llamado desde el vientre de su madre a un plan, a un propósito, a un trabajo específico de Dios. Qué interesante, hermano, entonces ver que esta parábola en donde estamos ubicados, Mateo capítulo 13, los discípulos se incomodan porque se dan cuenta
que las personas, la multitud, no estaba asimilando el mensaje. Quizás cuando el Señor Jesús estaba exponiendo la parábola, unos a otros se codeaban. ¿Entendés algo vos? No, yo no. Yo tampoco. ¿Qué querrá decir? Y los discípulos observaron. Y entonces le preguntan al Señor: ¿por qué les hablas de esa manera? Misterio. Porque no todos pueden ni deben entender. No todos. No todos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en la disposición de reunirse con sus discípulos y darles las explicaciones. Por eso el Señor fue maestro. Por eso el Señor fue maestro de sus discípulos. Los reunía constantemente y les explicaba los misterios del reino. No perdía el tiempo hablando de cosas de la tierra, no, les explicaba del reino. Se los llevó a un lugar donde les manifestó una obra maravillosa del reino en la transfiguración. Hoy en día ya no está Jesús, nuestro maestro o el maestro. Ya no está Jesús, el maestro. Pero dijo: les conviene que me vaya, porque os enviaré al otro, al Paracleto. ¿Sabe qué significa Paracleto? Casi lo mismo que significa parábola. Al lado de. Paracleto significa al lado de. O sea, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté contigo todos los días de tu vida y te guíe y te lleve y te hable y te enseñe las cosas que yo enseñé a los discípulos. Por eso el Señor dijo: cuando venga el Espíritu Santo os recordará las cosas que os he enseñado. Hoy en día no está Jesús, pero tenemos esa promesa hecha viva en nuestra vida. Dios está con nosotros en su Espíritu, en ese Espíritu que nos habla, que nos conduce, que nos cuida, que intercede ante el Padre, que nos guía. Espíritu que no está en todos, porque no es para todos el conocer los misterios del reino. Procura valorar el hecho de que Dios te haya llamado, el hecho de que Dios te haya escogido, el hecho de que tú seas uno de los pocos que ha sido elegido y escogido para la alabanza de su nombre. Tú eres uno entre los muchos para que conozcamos los misterios del reino de Dios, a donde anhelamos llegar y nos preparamos para un día estar juntamente con nuestro Dios. La palabra de Dios se sigue exponiendo. Como la semilla se sigue regando. Igual, se sigue predicando la palabra. Pero ahí hay una diferencia. Una palabra cae en piedras, otra palabra cae a la orilla del camino, otra palabra cae entre espinos. Pero hay una palabra que cae en buena tierra, que dará fruto, que será absorbida y que será aprovechada para dar fruto espiritual. Y si tú y yo somos de esos bienaventurados, razón hay para venir al templo a darle gracias. Muchas gracias al que tuvo misericordia
de nuestras vidas. Cierra tus ojitos. Tenemos una actividad preciosa hoy en la tarde. Tenemos un momento maravilloso junto a nuestro Señor para tomar la cena del Señor. Qué bendición, hermano. Yo te invito a que valoremos. Yo te invito a que tomemos muy en serio nuestra salvación. Salvación que fue adquirida, alcanzada en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros, probablemente indiferentes a la verdad que Dios había determinado para nuestras vidas, hoy disfrutamos de esa bendición. Cuídala, protégela, disponte a pelear y a luchar para no perder esa bendición de ser uno de los elegidos y de los llamados. Padre, a ti te damos gracias esta noche, esta tarde, y te suplicamos, Señor, que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra haga en nuestro corazón conciencia de que debemos cuidar, debemos de ser guerreros para defender lo que tú nos has dado. Te amamos, Señor, te bendecimos, Padre, y permite que podamos disfrutar de esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ofrenda de palmas al Señor esta tarde. Amén, amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.